Ser zaguero con gol parece fácil, pero realmente no lo es. Por eso, desde el norte de Santander llega este crack para contarnos un poco sobre su historia, porque tener gol y repertorio en el fútbol colombiano no es fácil. Bueno, mi gente, nuevamente estamos aquí en el Tiki Taka con el Borre y un invitado muy especial. Para este segundo episodio tenemos un jugador que se ganó el corazón de muchas personas en el fútbol colombiano, pero especialmente de un club tan grande como el América de Cali. Hoy estamos con el señor Eder Castañeda. Sí, señor, central, con juego, Ricky, de esos, mejor dicho, démela, yo salgo jugando. Bueno, hermanito, un placer tenerlo aquí, por fin se dio y vamos a aprovechar este momento para que nos cuente de todo lo bonito que le ha dado a usted el fútbol. No, Borre, muchas gracias por la invitación y espero pues que sea un rato muy agradable para ti y para los muchachos. Bueno, seguramente les va a gustar porque la gente sabe de Eder Castañeda, pero también es importante conocer un poquito más, ¿no? Porque sabemos de tu paso por América, especialmente nosotros que somos hinchas, sabemos que también tuviste otros pasos por diferentes clubes del fútbol colombiano, pero te vamos a conocer un poco más. Bueno, a ver, algo así breve. ¿Por qué el amor por el fútbol? ¿Cuándo nació? ¿Por dónde se encaminó la cosa? ¿La cantera? ¿Cómo fue este proceso? Algo así, breve. Bueno, fue un paso muy importante en mi vida. Yo creo que el fútbol me lo inculcó mis padres. Fueron mi papá y mi mamá que fueron dos personas que me apoyaron siempre en el tema del fútbol. Mi paso por el tema de la cantera de América es un paso muy importante para mí, algo que nunca voy a olvidar porque ahí estuvo toda mi niñez, mi infancia, mi adolescencia y bueno, fue muy importante para el crecimiento mío personal y como futbolista. ¿Hasta qué edad estuviste en la cantera de América? Estuve hasta los 14 años. ¿14 años? Sí, peladito. Y en ese momento que estuviste en cantera, ¿compartiste con algún jugador que hoy en día sea reconocido de pronto por su nombre? Sí, estuve con Cristian Nazarí, con Kevin Piedradita, que él estuvo pues en América, con Duván Zapata, alcancé con el Toro también. A compartir con él categoría, entonces fueron enseñanzas y vivencias que hoy en día son gratos recuerdos para uno y tanto para ellos también que pudieron cumplir sus sueños. Y vos también estuviste ahí. ¿Con la cantera llegaste a ganar algo? Sí, me gané el Pony Fútbol y gané la liga también. Pony Fútbol, la gente sabe que aquí en Colombia la Pony Fútbol es un proceso, como se dice por ahí, es una buena base para muchos jugadores que hoy en día son profesionales. Sí, era y fue muy competitivo, la verdad que esa categoría 92 en años que pudimos estar en la cantera fue bastante importante. Entonces fue un torneo que nos marcó mucho y me marcó mucho a mí también porque fue el primer torneo que gané con América. Perfecto, o sea, desde pequeño literalmente desde tu proceso ya ibas dando como una huellita con América, ¿no? Sí, era lo importante, era para lo que se trabajaba. Los técnicos en ese entonces, esos formadores nos inculcaban el amor por la institución. Entonces, claro, uno día a día se iba enamorando más del club. Vos sos del 92. Sí. Estaríamos hablando que tu paso fue alrededor del 2004, 2005, por ahí. Del 2000 hasta el 2006. Entonces, estamos hablando de que América era una institución que venía a ser tricampeón, Copa Libertadores. Un privilegio estar en la cantera de América en ese entonces. Sí, eso era. La historia mía con América es muy bonita, es bastante marcada porque cuando yo llego a las escuelas de América, la categoría mía no existía la categoría 90. Entonces, yo era un niño chiquito, flaquito, y me acuerdo tanto que nos recibió el profesor Grueso, que en ese entonces era el que mandaba pues las divisiones inferiores. Sí. Y nos dice que la categoría de nosotros no estaba, entonces pero que igualmente que probara. Y me acuerdo tanto que en las canchas de La Troja eso eran alrededor de 3.000, 4.000 niños probando. No era solamente un día, era una semana completa y uno veía que apartaban niños para allá y después le decían, no, ustedes no siguen. Entonces uno siempre estaba con la incertidumbre
de si lo iban a dejar o no lo iban a dejar, y bueno, al final me lograron dejando y yo fui el que le di inicio a la categoría 92. ¿En ese tiempo jugaba mucho el papel de pronto de cuando el tema de las canteras que el recomendado, o era más que todo el talento, que primaba ante todo? Lo mío fueron dos, y mucha gente se sorprende cuando yo les digo que a mí el que me recomendó fue el Palo Musurriaga. Bueno, ojito, ese dato está bueno. Imagínate, o sea, la vida mía con América ha sido, o se ha llenado de mucha historia y de anécdotas muy bonitas que me hicieron encariñar más con la institución. O sea que el Palomo fue como que ahí puso. Sí, ahí. ¿Algo de familia, del barrio? No, mira que cuando nosotros recién llegamos, mis papás les dan un trabajo en Potrerito, en un restaurante, y bueno, los muchachos entrenaban en Cascabel y ahí salieron para Potrerito a un almuerzo. Yo estaba jugando con la pelota y se me acercó como se dice vulgarmente, un morocho grandote. Y yo decía, bueno, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Yo no lo conocía, entonces me decía, dámela, y empezamos a pelotear los dos, sin yo saber quién era. Cuando él se acerca a mi mamá y le dice que si yo estoy en alguna escuela de fútbol, que mi mamá le dice, no, nosotros acabamos de llegar de Cúcuta y no sabemos dónde dejarlo. Y entonces él llega y le pasa una tarjeta y le dice, vaya a la Troja a las pruebas y que va recomendado por el Palomo Musurriaga. Papi, o sea, eso fue una casualidad grandísima. Demasiado. Y ahí demasiado. nació todo el rollo de la cantera entonces. Demasiado, porque es más, yo tengo hasta fotos de ese entonces, de esa día, los muchachos que fueron a almorzar. Me acuerdo mucho de Fabián Vargas, Fabián, Ferreira, David, el Tigre. No, o sea, papi, fue que mucha Jaime La Pava, Gerson González. No, es que ya desde ese momento ya estabas juntándote. América. Y lo más bonito de todo es que con todos tengo una bonita relación. Con Fabián Vargas tengo una excelente relación. Con Gerson lo tuve como profesor. Con el profe Jaime La Pava, pues él siempre fue admirador mío de cómo yo jugaba. Juego. Entonces... Y son anécdotas, o sea, decir, hey, mírame aquí, yo vi el peladito que algún día supe, ustedes ya siendo profesionales. Yo cada vez que me veo con Fabi y la esposa de él, y ellos están con algunos amigos, entonces ella siempre le muestra la foto que Fabi está conmigo. No, mira que lo conocimos desde chiquitito. Uy, parce, algo para mí eso épico. Entonces es algo muy marcado, el amor y la pasión que tengo por la institución. No es hablarlo, sino que lo viví, lo sentí y ahora pues lo expreso. Y quizás esto es algo que ustedes no sabían, ahorita ya viéndolo se están enterando, ni siquiera yo sabía, y nosotros vemos, no, Ever Castañeda defendió el escudo, jugó muy bien, tuvo su entrega, pero ya ven que no es simplemente decirlo, sí, yo vivo Hueso Rojo, sino que estamos viendo que hay un detrás, un porqué y una casualidad muy bonita. Sí, esa casualidad fue muy bonita y que ha marcado mi vida siempre para bien, porque son recuerdos y anécdotas que es lo único que le queda a uno en todo este trasegar de la vida. De la vida y especialmente el fútbol. Del fútbol, exacto. Bueno, saltamos de la cantera y nos encaminamos ya a la parte profesional. ¿Con qué momento se dio esto? ¿Quién fue que dijo, ese muchacho, subámoslo, pongámoslo aquí? ¿Vos debutaste en dónde? Yo en el Deportes Quindío, sí. ¿Quindío en qué año? ¿2010? En el 2011. 11. En ese momento Quindío estaba... En la A. En la A. Sí. Estaba arriba. ¿Cómo fue entonces ese trayecto ahí? Debutó contra América. ¡Joda, manito! ¿Contra América? Debutó contra América. Mira, yo en ese entonces estaba con Boca Juniors, estaba jugando el torneo sub-20. Claro, Boca y Quindío es lo mismo. Y yo no iba para Quindío, a mí me llevan, era para Centauros, que hoy en día es Llaneros. Y había una práctica entre Quindío y Llaneros, pues que siempre era habitual que se hiciera por pretemporada, y bueno, en ese día me fue súper bien. Fui de los mejores jugadores y llegó el Pecoso Castro y estaba estirando, me tocó el hombro y me dijo, lo espero el domingo aquí en Armenia para que se quede, y el primer partido va a ser contra América. ¿Ah, y sí? lo va a jugar.
Entonces me dijo, ¿tienes miedo? Y le dije, no me da miedo, no tengo miedo por jugar fútbol. Dijo, Vos eres como muy un poco tímido, weón. Como muy noble, pero no sos así. En el campo que he demostrado que no. Sí, vos sos duro, weón. Exacto, yo doy la apariencia de que soy un poco callado, un poco tímido, pero pues dentro del terreno de juego nunca sentí nervio, nunca sentí miedo para jugar. Es más, fui de temperamento fuerte dentro del terreno de juego y bueno. Sí, te veía muchas veces ahí encarando a la gente, gritando a tus compañeros. Siempre hace parte de la comunicación. Claro, fútbol, eso era, ¿no? y era muy chistoso porque los compañeros me decían, este mucha se convierte, dentro de la semana no habla y en el partido pues lo Y viene es y le el encara a momento uno. decisivo, Entonces, claro, weón. también uno sabía que era lo que se estaba jugando y tocaba así, uno como defensa pues tiene que tener un carácter fuerte. Sí, el central es papi pared duro porque no está en nada. Sí, no, se la montan a uno. O sea que vos entras como titular en ese partido frente a América en Armenia. En Armenia. 2011, o sea que estamos hablando de la... Ese fue el año que América... 2012. 2011. Ah, claro, todavía estaban ambos en primera. En primera. Oh, ahí está el juego. Uy, más pesado aún, ¿no? La responsabilidad. Sí. Está No, y me toca. Ese día me tocó que marcar a Juan Zapata, que grandísimo, yo flaquito. Y otra vez, alguien con el que compartiste. No, y ahí tenía varios, ahí, ese día jugó Iván Vargas, jugó el hijo de la Guama Cardona, tenía varios que habían compartido conmigo y fue muy bonito el momento que llegamos a cumplir un sueño y por eso era lo que luchábamos desde pequeño y que se nos haya dado de esa manera fue muy bonito. Bof, papi, yo digo que coincidencias en la vida, cualquier escenario bonito, pero así la manera que vos contas como te ves de la cantera, tu debut, ex compañeros. ¿Y cómo fue esa primera vez? O sea, jugar el fútbol es muy lindo, es una belleza. Si vos estás jugando en el Potter o con tus socios, es una sensación muy áspera. Pero, ¿cómo describiría ese primer instante jugando fútbol profesional a América de Cali? ¿Me vino hinchado visitante en ese momento? Sí. ¿Cómo fue ese escenario para vos? Mira que eso fue tan bonito que gracias a Dios se dio la oportunidad de que mi mamá y mi papá y mi hermana, que fueron los que siempre estuvieron ahí encima mío por el tema del deporte, pudieran verme lograr que yo cumpliera el sueño mío y tanto el sueño de ellos, porque también era el sueño de ellos que ellos se inculcaron y que ellos estuvieran ahí viéndome en primera plana fue lo más bonito. Y buena base el saber que tus papás te apoyaron, ¿no? Porque sabemos que en diferentes casos de futbolistas algunos no tuvieron el apoyo de sus padres, ya sea económico, porque sencillamente no, mijo, yo no creo que se juegue eso. Exactamente. Pero entonces en tu caso fue, queremos que esté ahí y que lo alcances y lo lograste. Sí, mis padres fueron muy conscientes de que ellos podían dar un poquito más de esfuerzo por el sueño mío, porque desde un principio yo les dije que era lo que quería. Es más, llegó un punto en que yo les dije no quiero estudiar, quiero solamente jugar. Y mis padres dijeron, listo, si es la decisión que tú quieres, lo vamos a apoyar y así se dio. Entonces, Y respondiste. Entonces respondí. Ellos sabían la mentalidad que yo tenía, la fuerza que se me veía en ese entonces. Entonces, fue algo muy, muy grato que ellos pudieran estar en mi debut y que fue contra América también. Entonces, antes del partido yo le decía, ¿quién quiere que gane? No, que usted. Bueno, ok, está bien. Entonces, tenga las boletas para que entren. Y ya, verlo en el estadio, el partido fue muy bonito porque, vuelvo y te digo, nunca sentí miedo para jugar fútbol. Nunca. A favor. Es tan así que entramos al entretiempo y el Pecoso era un Temperamental. un técnico de temperamento muy fuerte. Entonces yo siento que están azotando el camerino y yo, ¿qué está pasando? Cuando yo llego y me siento y yo siento que ese señor viene encima mío, yo, pucha, lo estoy haciendo mal. Cuando llega y me dice, pelado, párese. Y yo, pucha, ¿qué? ¿Te imaginas así el Pecoso con... Párese, y se van todo enérgico. Y yo, ¿qué hice?
¿cuántos partidos lleva usted en la A? Y yo le digo, no, En medio tiempo. Medio tiempo. Véalo, pareciera que tuviera 100 partidos, no tiene miedo. Y íbamos ganando 1-0. Dios. Véalo, y ustedes, Parranday, y véalo, y es que, y decía, uy, parce, esto va a ser así de aquí para adelante, qué miedo este señor. Claro, porque de pronto así como puede jugar en pros me está diciendo, hey, las cosas bien como eran en contra. Claro, ¿no? Y de ahí para adelante la relación con el viejo fue y es muy, muy importante, es muy bonita. Con los hijos me hablo constantemente preguntando por el profesor y yo creo que fue algo muy bonito que me marcó en mi debut. Uf, papi, o sea, y seguimos hablando de las coincidencias, un Pecoso Castro. Sí. Que en ese momento haya pasado con América, de pronto con Libertadores. Sí, él ya había pasado. Él ya había pasado, creo que fue en el 2000. Sí, eso fue 2003. 2004 creo que fue. Que fue cuando le ganó a River. Le ganó a River. Imagínate, o sea, un Pecoso Castro ya experimentado. Y te recibe a vos tu primer partido, tu debut. Uf, increíble. Bueno, manito, esto está de locos, pero antes de continuar y que la gente también esté entretenida, hay que meterle a los filos porque, papi, usted es central, yo soy central, no profesional, pero nosotros tenemos que pararnos duro y comer duro. Entonces, producción, Ay. papi, que juega sabroso, come sabroso. Todos los sentidos de la vida, ¿no? Entonces, mi rey, por aquí, una marca de hamburguesas que está cogiendo mucha fuerza aquí en Cali. Tome usted, por favor, analícela, ábrala. La propia Burger, manito, que también está apoyando a todo el tema de nosotros creadores de contenido en Cali, está haciendo mucha fuerza. Y además de eso, un producto muy bueno. Servillética por acá. Obvio. Limpio ante toda la entrada, jugador. Papitas por acá. Papi, la ¿combo completo? Claro. Epa. Papi, que la propia le puso la 10. Entonces, muchachos, por aquí para que pillen. Vamos a observarles qué es lo que tienen. A ver, qué es lo que... No es por nada, ni porque estén aquí apoyándonos en esto del tiki-taka, pero la hamburguesa, la propia. Que lo diga el propio ver. Analícela, degústela. Vea. Sabrosito, pídeme eso. Doble carne, ¿eh? 1, 2, quesito, pan suavecito, tomatico, tocineta. No es lo mismo, manito. ¿Le puedo meter un mordisco? Manito, meta los que quiera. Ay. Vamos a ver. Ñángara. De fútbol profesional pasamos a Masterchef. Calificación. De uno. ¿De cuánto aguanto? 10 de 10. Bof. Bueno, todas son coincidencias, todo dirige hacia América. Hablando de América, bueno, primero vamos a recopilar. Saltas del Quindío, pasas aquí al Pereira. El Pereira. Pereira, ¿cómo fue el paso? Excelente. Bien. Me fue muy bien, sí. Del Pereira saltaste a Al América. la América, a lo que vinimos. ¿Cómo llegas a América? Bueno, mira que tuve una buena presentación con el Pereira, me fue muy bien. En un semestre hice 4 goles. En uno de esos en semifinales le hice gol a América. Otra vez, no joda. Lo celebré a rabiar. ¿Alguna razón en específico? ¿O Fue más como motivacional porque si ganábamos ese partido pasábamos a la final, pero lamentablemente nos lo empatan a lo último, entonces era algo que queríamos tener el ascenso con el Pereira porque estábamos haciendo una buena presentación. Y ya, pues tuve una buena presentación, hice 4 goles en un semestre. Para un defensa, pues es una central suma, con gol? Siempre has tenido gol, ¿no? Siempre he tenido gol. Entonces me contratan para ese año, fue el 2014, para iniciar el 2015, que era el torneo que hicieron el cuadrangular de ascenso. Ese cuadrangular fantasma, por decirlo así. Sí. ¿Cómo fue jugar ese cuadrangular? Para mí todos los partidos con América iban a ser especiales, porque estaba cumpliendo mi sueño de niño. Entonces, y se vio así. Yo creo que en esos 3 partidos que alcancé a jugar, yo creo que en lo personal dejé una muy buena imagen. De ahí la gente se empezó a conectar conmigo
muy rápido. Pero a título grupal fue un desastre porque Frustrante quizás. no se logró el objetivo. Yo creo que no teníamos una nómina muy de peso para seguir en el camino de la edad. Yo creo que por algo pasan las cosas y no se dio ese ascenso, aunque teníamos un grupo humano muy importante. Pero creías que de pronto no iba a dar el peso que podía exigir la categoría. Exactamente, sí, no teníamos ese peso suficiente para mantenernos, pero en lo humano lo queríamos, dimos como el 100% para poder lograrlo. Lamentablemente de fútbol y cualquier cosa puede pasar y no lo conseguimos, entonces de ahí ya fue la primera tristeza que tuve con América, pero de ahí para adelante pues las cosas fueron más bonitas porque el hincha, como te digo, se fue acoplando conmigo, nos fuimos conociendo poco a poco y bueno, el hincha se identificaba conmigo porque bonito. fui un jugador que siempre... Qué bonito, o sea, era tu sueño y nuevamente, o sea, debut, un equipo grande, quizás no era lo que se esperaba estando en segunda división, pero o sea, el equipo de tus amores, lo que siempre soñaste. Sí, era lo que siempre había soñado y bueno, gracias a Dios se dio esa oportunidad, pero como me dijo mi mamá, Dios te tiene para grandes cosas y si no era en ese momento, en otro momento iba a tener alguna revancha. Ok, bueno, ya dejando a un lado de pronto lo que fue esa frustración en 2015 y que obviamente en ese año no se llegó al ascenso, pasemos a lo bonito, 2016, el año donde América nuevamente regresa a primera. ¿Cómo fue ya ese año ahí tuyo? ¿Cómo te sentiste en lo deportivo? ¿Cómo finalizó ya teniendo a la América en primera? Contame un poquito, un resumen así de lo que fue ese 2016. Mira que fue algo muy hermoso porque desde que me contratan, yo fui la última contratación en América, yo fui el último central que llegó. Llegué a un grupo humano muy importante. De entrada sabía que era difícil que iba a jugar porque habían contratado jugadores experimentados, casi toda la nómina eran jugadores que ya venían de un lindo recorrido. En mi posición tenía jugadores... Estaba Erner, Efraín Cortés, Camilo Pérez, jugadores Pérez también estaba en la nómina. Que tenían peso, entonces el pelado básicamente era yo, entonces siempre me vi en querer aprenderles a ellos. En los momentos en los que podía jugar lo disfruté al máximo. Alcancé en ese año, en ese semestre jugué casi 8 partidos. Sí, hubo un buen manejo ahí y logré jugar. Pero lo más bonito es que todos tiramos para el mismo lado por la ilusión, por el sueño que teníamos todos, que tenían nuestras familias, que tenía la hinchada y bueno, eso fue muy bonito porque fuimos todos de la mano, tanto como club como hinchada, fuimos todos para adelante. No hay una responsabilidad grande, o sea, como el gigante dormido, weón, una América que ya lleva en ese momento 5 años en segunda división, la presión, era mucha responsabilidad encima. Sí, más que muchos colegas lo habían intentado y no habían podido. Entonces nos dimos a la tarea de que ese era el año de nosotros, que era el semestre porque no había vuelta atrás y si no lo lográbamos para nuestra carrera deportiva, para nuestra historia, iba a ser algo que nos iba a marcar porque el no ascender con la nómina que teníamos era un fracaso. Iba a ser frustrante. Bueno, a ver, cuéntame un poquito, ya como o sea, ya sabemos todo lo que fue bonito, todo lo que fue el ascenso, ¿cómo fue esa parte así social, digamos, Castañeda, un man alto, así, acuerpado, ¿cómo te decía la gente? O sea, no vamos a hacer morrongos, las mujeres, por ejemplo. O sea, no, ¿cómo fue? Fue difícil, el tema social fue difícil porque siempre fui, como decíamos al principio, yo fui una persona que me veían como muy tímida y
no fui muy social con mucha gente, sino tenía mi círculo social el mío. Entonces no le daba entrada a muchas personas, porque en ese tema del fútbol se malinterpreta todo. Sí, es de mucho cuidado. Tenía pues, que es mi mujer hoy en día, tenía mi noviecita pues en O sea, ya en ese momento estabas comprometido. Estaba Claro, comprometido, entonces... Más de respeto. Pero igualmente fueron años difíciles. En el tema de las mujeres, pues no hay que ocultar, pero sí hubieron problemas por temas de mujeres, malentendidos, entonces... Pero supiste salir adelante con el tema. Sí, tocó salir. Rechace, tocó salir de esa presión a un toque, entonces... pero bien, yo creo que eso fue importante en mi carrera, el tener una persona que siempre me apoyó, que siempre estuvo ahí, y hasta el sol de hoy pues sigo con la misma persona. Bien, bueno, más adelante quiero volver a tocar el tema de América, hinchada, pero antes de eso se me mete algo a la cabeza, y es que vos pasaste por Junior, por el Yuyu. Ay, bueno, venga, ¿qué? ¿Cómo fue ese tema? Castañeda Junior, que, o sea, sabemos que ahí no tuviste participación, pero estuviste en el año en el que Junior salió campeón, bicampeón. Campeón, yo estuve en el año 2018, Primer semestre, segundo semestre. El Junior bicampeón de Colombia. Y después fue bicampeón. Ah, no, campeón, porque bicampeón fue el 2019, fue el 2019, claro, campeón. Que es, en ese entonces yo estaba con Pasto y ellos nos ganan la final en Bogotá a penales. No. No, lo mío es... Lo mío son historias muy bonitas, pero yo creo que fue con el tema Junior fue algo que hizo que a mí me desmotivara del fútbol y que le cogiera un poquito más de pereza, porque... Tal punto. Llegué al punto de no querer jugar más al fútbol. Me aburrí demasiado en una ciudad que es una ciudad hermosa, que es una ciudad que es muy alegre, pero la situación que yo vivía allá no fue para nada agradable. No fue nada grato. Y aún así teniendo compañeros de nombre, ¿no? Estás con Sí, claro. Viera. Luis Díaz en ese momento. Cantillo, tenía compañeros que sí, uno veía que eran figuras y que fueron buenas personas, supongo. Y buenas personas, que era lo importante, pero en lo personal nunca me sentí bien. Claro. Nunca tuve participación, entonces fue algo que me marcó demasiado, pero todo pasa por algo. Como yo les decía a algunos de mis amigos que tenía allá en Barranquilla, porque tenía grandes amigos, y yo les decía, pues aquí lo único importante es que yo los eliminé a ustedes el semestre pasado, entonces yo vine a gozar, y si no me van a poner a jugar, pues yo disfruto de eso. Entonces, revancha. O sea, ¿con qué equipo estuviste que los eliminaste? Con América. Con América. Ah, claro, cuando hiciste el gol. Qué bonito. Sí. Y que encaraste a Viera en los penales. Claro. Qué momento tan lindo, Dios mío. Bof, como hinchas, Dios mío santo. Pero bueno, eso va más adelante. Pero vení, ¿qué sucedió? ¿Se puede saber qué pasó ahí, que Eder no jugó con Junior? ¿Por qué pasó eso? Sí, mira que yo cuando llego a Junior, me hacen las pruebas médicas, las paso, y a las 2 semanas recibo el llamado del cuerpo técnico que iba a hablar conmigo, que quería hablar conmigo, y me dice que no quiere contar conmigo, que no iba a contar conmigo, porque pues yo fui un jugador que él no pidió, que a mí básicamente los que me pidieron fueron algunos jugadores como Teo, Viera creo que fue, y otro jugador que le habían pasado el nombre a los dueños, y que ellos eran los que básicamente me habían contratado, que por las condiciones que yo tenía, que ellos veían que yo podía sumar en el equipo, y él como que nunca estuvo de acuerdo con eso. O sea, quien se vistió de cuerpo técnico, digamos que fue Viera y Teo, por decirlo así, que sí, dijo, venga mijo, venga para acá. Y las negociaciones se dieron, y llegaste, pero nunca fue a manos, por decirlo así, de Comesaña. Exactamente, o sea, nunca fue porque él me pidió, simplemente como que le impusieron mi nombre y mi contratación, entonces fue algo que
que él no quiso y por ende no tuve mucha participación. Vaya, lo que se perdió el viejo resabiado. Bueno, pero salió campeón y entendemos que el tema personal Claro, tuyo no. pues, es duro, ¿no? La frustración de no poder jugar, más sabiendo que venías de un buen momento, porque en 2017 donde te ganaste el cariño de la hinchada, pero me imagino lo duro que fue de tal manera que dijiste, ya no más. Sí, fue difícil tanto para mí como para mi familia porque el tener que ver que mis compañeros jugaban y yo tener que quedarme o muchas veces ellos se iban a jugar y yo me venía para acá, para Cali, entonces No me no tenía pues una motivación para seguir jugando, entonces... Y saber que tu foco era pues el fútbol y en ese momento Junior a quien te debías, ¿no? Pero bueno, son cosas como decís del fútbol. Aún así, aunque fue un paso frustrante, pues sigue siendo bonito, ¿no? Sí, no, y Sigue suma siendo. la experiencia. Bueno, y después del Junior tuviste paso por Bucaramanga. Pasto. Llego a Pasto y bueno, allá se hizo un buen semestre que nos da por clasificar a las finales y la final fue contra Saliste con Junior. Hubiera sido una revancha muy bonita, ¿eh? Oh. Y yo le decía al maestro, al profe, le decía, méteme así sean 10 minuticos que yo los pelo. Me tenían miedo. ¿Sí? Me tenían miedo porque ellos sabían que yo tenía un buen juego aéreo y en el tema de los penales iba a entrar, pero el tiempo se agotó. Entonces, pero sí tenían un respeto hacia mí porque sabían que yo era un jugador de mis cualidades en el tema del juego aéreo, que siempre el Junior ha sido flojo en ese tema. Entonces sí me tenían un respeto y ya que pues habían sido compañeros míos. Bueno, quedó la espinita. Sí. Pero nuevamente, capítulos del fútbol. Sí. No deja de ser una carrera muy bonita. Fuiste subcampeón con el Pasto en ese bicampeonato ahorita sí del Junior. Y después del Pasto, ¿qué siguió para ti? Brevemente. Fui a Bucaramanga, por temas de COVID pues no tuve tampoco participación durante ese año. Sí. El primer partido tuve una lesión que me marcó ya del todo porque no me pude recuperar bien. ¿Tu lesión fue Del tendón de Aquiles. muy grave. Entonces los tendones ya los tenía demacrados, como se dicen, y ahí fue donde yo ya marqué el parámetro de que ya no iba a seguir jugando con 28, 27 años. Joven. Entonces sí, estaba bastante joven, tenía muchas ofertas para seguir jugando, pero mi cabeza no estaba ya por jugar, mi cabeza estaba ya por recuperarme psicológicamente porque estaba agotado. Estaba agotado de todo. Recién había nacido mi hija, entonces me dediqué al tema de mi familia, de brindarles un tiempo de calidad y dejé el fútbol a un lado, a muy temprana edad. O sea, ¿tu último club fue Bucaramanga como tal? Como tal, sí, fui a Llaneros en el 2022, pero ya no. ¿No fue lo mismo? No, ya fui por Y fue después medio de mucho intentar, tiempo ya. Y después de 2 años, entonces No fue lo mismo, ya no fue lo mismo. Entonces yo decía, ya el fútbol me dejó. Bueno, no, el fútbol no me va de tu lado porque supongo que ahorita estás en algo que tenga que ver con el fútbol. Sí, ahora soy de cuerpo técnico en Pedro Sellarés, Ok. en una escuela formativa. Para los que de pronto no saben, quizás no sean de aquí de Cali, Pedro Sellarés es una de las escuelas formativas que lleva muchos años aquí en Cali y que ha contado con mucho talento también, ¿no? Obvio. Sí, Repertorio, títulos. Sí, ahí salió Davison Sánchez, jugador Selección Colombia, entonces... ¿Y estás dirigiendo qué? ¿Un grupo de...? Sí, un grupo ¿de qué categoría? sub-15, 2010 y bueno, dándole... ¿Cuál es tu foco? ¿Ser técnico? ¿Director? Sí. Tenía la oportunidad de ser ahorita asistente en un equipo de la B, pero no se dio el espacio por algunas diferencias que había tenido antes con el dueño de ese club. Pero... ¿Puedes dar de pronto o mejor guardar? No, es mejor guardar. Ok, perfecto, no guardar. pasa nada. Pero esa es la idea, tengo muy buenas relaciones con algunos técnicos que han querido pues que
¿Había interés? Sí, había interés. Muy bien, importante. Entonces, ahorita es llevar el conocimiento a los jóvenes para que tengan un crecimiento en el tema futbolístico mucho mejor y bueno, brindarles toda la experiencia que uno la vivió para que ellos tengan las herramientas suficientes para que cumplan sus sueños. Bien, bonito porque al final el fútbol no se va a tu lado, ya estás en el tema de que quieres ser técnico, que si tienes que empezar como asistente es un buen pie y nada, tenés muchos años de experiencia encima, con goles, participación en los diferentes equipos, todo muy bien. Ya para ir cerrando por ahí, Eder, lo que te dije, hablemos de ese tema hinchada América, porque América es el protagonista aquí en tu vida como futbolista profesional. El cariño de la gente, o sea, tú como tal, mucha gente se apega de los que dejan historia marcada en los títulos de primera división. A pesar de que tú no estuviste ahí, ¿qué representa para ti el hincha de América que pasan los años y a hoy en día que está grabando este video todavía te quieren, todavía preguntan por vos, te tiran, he visto muchas redes, ¿por qué no volvés, crack? Sí, te necesitamos. ¿Qué es el hincha de América para ti? No, lo es todo porque es el sueño de niño, ¿no? Es el sueño que uno siempre quiso y también fui reco de pelotas en América y escuchar la popular coreando Gerson. Wow, decir yo quiero estar ahí. Entonces yo decía, yo soñaba que la popular me coreara el nombre y llegó al punto en que todo el estadio coreaba el nombre mío. Entonces fue algo muy gratificante y muy bonito porque hasta el sol de hoy los hinchas me tienen un aprecio muy grande y yo también los aprecio demasiado. Igualmente fui un jugador que siempre me di para ellos, nunca puse problema por una foto, por nada, por un video, por nada en el tema de las redes sociales, entonces... No, y tu forma de ser siempre ha sido como eso, ¿no? Sí, entonces nunca tuve problemas con ellos, es más, solamente son palabras de agradecimiento para el hincha americano por el respaldo y por el cariño que me tuvieron a mí y en su momento tuvieron con mi familia, porque mi familia todos iban vestidos con las camisas mías y siempre los respetaban en el estadio, entonces es algo que el hincha americano se ganó el cariño mío, entonces siempre va a haber respeto hacia ellos, porque es lo más grande que tiene nuestro club, que es su hinchada. Qué bonito, parce, que por medio de tu profesión pudiste construir ese respaldo tanto para vos como para tu familia y cumpliendo ese sueño. Paréntesis, que siempre se me pasa por la cabeza, en el año en que América volvió el Campín una caldera y vos ahí justamente anotaste un gol, weón, eso que para cerrar, ¿cómo fue eso, marica? Ahí es nuevamente se me vino a mi mente el sueño de niño cuando me puse por primera vez la camiseta de América. Tu foto aquí agarrando la camiseta así. Cuando hice el gol se me pasaron muchos pensamientos que pude decir, lo pude lograr, lo pude hacer realidad mi sueño y gritarlo a una hinchada que no fue Barón Rojo sino fue a Disturbio. Y ver esa hinchada que estaba ahí, que estaba la popular llena, fue muy bonito. El estadio cayéndose, o sea, para uno el sueño de niño y ustedes los que llegan al fútbol profesional, cumplirlo. Te lo digo yo que personalmente cuando tuve la oportunidad de estar en el cumpleaños de América o cuando fue la presentación del equipo, tener al público al frente o la hinchada al frente y uno decir, gente que te reconozca, el calor y el cariño de ellos, una experiencia y sensación única. Ahorita ustedes como futbolistas haciendo un gol que es lo más bonito que hay dentro del juego, además de cumplir tu rol, el gol es muy bonito y celebrarlo con la hinchada, me imagino que fue algo único, pero bien, muy grata tu historia, muy gratas tus experiencias, obviamente sé que hay mucho más por detrás, pero de momento es para que vean que detrás de un futbolista hay mucho,
no solamente es el fútbol, es la familia, no solamente es salir y jugar, sino que también hay muchas cosas en la cabeza, muchas cosas por detrás que quizás ustedes no ven, y de eso se trata este espacio. Y hablando de este espacio, vamos a una mini sección que es... Bueno, en esta sección lo emblemático siempre va a ser que el invitado, en este caso vos como exjugador profesional, o sea, un jugador profesional técnico, etcétera, es que puedan mostrar aquí algo que significó mucho para ustedes, en este caso algo que significó mucho para ti. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué es? Vamos a ver. No, ahí te traigo un detalle que es algo que es muy significativo y fue muy significativo para mí y sigue siendo significativo, y sé que te va a gustar porque marca nuestra historia, ¿no? Marca nuestra historia y es la camiseta en la cual es la presentación mía cuando a mí me compra América, y es una de las camisas del ascenso. Entonces espero la disfrutes y bueno, eso también te lo has ganado por tu trabajo, por tu dedicación y por tu amor a la institución. Uy, hombre, hermano. Uy, no. A ver, pero vamos a salir después por motivos. Bueno, aquí, ¿qué tenemos? A ver, el 26. Es imposible no ver un 26 de pronto en América y pensar en Eder Castañeda, ¿no? Por la entrega y el amor. No es Mena. Pero sí, papi, eso es lo bonito, o sea, saber que vos dejaste una huella, weón. Por más que no levantaste como un título que haya dejado una estrella, es saber que nosotros hinchas quedamos contentos con todo lo que guerreaste y que nunca le negaste esa gota de sudor al equipo. Y no es porque estés aquí, no es porque seas el invitado, no, o sea, te lo digo como ese hincha que en 2016 fue muy feliz de ver nuevamente a su equipo en primera, y que aún así, pasando el tiempo, por tu misma entrega, por tu mismo valor y todo, te siguen dando ese fervor, ese cariño y ese calor que yo creo que cualquier futbolista después de un retiro o de saber que ya no es como esa parte profesional, pues te sigan queriendo. Y yo te digo aquí de frente, gracias por la entrega que le diste a la América, te digo así, y nada, y por el detalle, brother, bof, qué chimba. Muchas gracias, manito. Mucho gusto, hermano. Y bueno, gente, no siendo más, con esta belleza me despido. Ah, pero, espérate. Vení. Camiseta, no, papi. Producción. Ay, güey. Ah, ¿no? ¿Esto es así? Claro, manito. ¿Pero debería ir de atrás o debería ir adelante? ¿Cómo le marcaríamos? ¿Con el 26? Yo digo que... No, adelante. ¿En el logo? Sí. ¿En el logo? No, el primero en la tela. En la tela. Ahí marcadito. Listo. Yep. Producción, la mano. Producción, la mano. Y no pierde el talento. Ahorita me dice, chao, váyase. Mentira, no, él siempre fue lo bueno. Ahí está, muchachos, el obsequio de Eder Castañeda, futbolista profesional, diría yo todavía. No, el talento está todavía jugando, ¿no? Sí, es más, ahorita tengo un picadito ahí. Y dar patador. Ahorita, jugador. Muchachos, esto fue un episodio más del Tiki Taka con Eder Castañeda, jugador, exjugador, pero que dejó su huella en el fútbol colombiano, especialmente con la hinchada de América de Cali. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que ya estuvo el primero, precisamente también con un zaguero central, en el caso del Deportivo Cali, Jorge Marsiglia. Pero espero que especialmente se lo hayan disfrutado mucho. Gracias, manito. Espero que les guste mucho.